Bien, pues buenas tardes a todos. Dios me les bendice y pues es un placer estar aquí con ustedes, el poder, pues, unirme a ustedes por este medio. Y bueno, pues hoy me tocó el privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios y poder ser bendecidos, como dice Bolaños, poder ser bendecidos por la palabra de nuestro Señor. Y he tomado la parábola de la vid verdadera, por lo cual no sé si ya la habían compartido, no sé, es que ahora sí que me dijeron que cuál parábola quería compartir, y pues yo escogí esta. Yo escogí esta, la de la vid verdadera, amén. Y quiero empezar orando, ya que no me había podido conectar, pero quiero orar y pedirle a Dios que Él sea el que, pues a través de su palabra nos bendiga, nos fortalezca, nos edifique, nos dé consejos, que es lo que necesitamos siempre como sus hijos, como sus siervos, como sus seguidores. Necesitamos sus consejos para seguir adelante, porque si no, y estos no vienen de otro lado más que de su palabra. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias porque eres bueno, eres hermoso, eres maravilloso. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, vivir, más que nada estar vivos, porque tu misericordia pues cayó nueva en esta mañana sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor. Gracias porque podemos estar conectados. Señor, tu palabra, Señor, fluya en mi boca, lo que tú pusiste en mi corazón para toda esta gente que está conectada, Padre, Señor, que, que se hable, Señor, a través de ti en mi boca, Señor. Así que, en el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra. Amén. Amén. Bien, ok, voy a empezar con el versículo 7 de Juan 15, versículo 7, que dice claramente, a la letra dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Eh? Pidan lo que quieran y se les concederá. Bueno, permanecer en Cristo, en sus palabras. Y resulta así como que decir, ¿no? Bueno, si permanezco, entonces me va a conceder todo lo que sea. Y ahí está el dilema de todo esto, que Dios quiere que nosotros pues pongamos atención en su palabra para que seamos enseñados de lo que realmente es permanecer en Él, en su palabra, y qué es lo que se va a conceder de todo lo que pidamos, ¿verdad? Porque al final decimos, bueno, pues vamos a hacer la lucha por permanecer en Cristo, vamos a hacer la lucha por permanecer en su palabra, para que nos dé una residencia, para que nos dé una cuenta en el banco bien jugosa, para que nos dé un carro último modelo, ¿no? Entonces, muchas veces ese es nuestro sentir, pero fíjense que viendo todo el contexto, podemos ver desde que empieza a decir, ¿no? Mi padre es el labrador en el versículo 1, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Desde ahí, entonces empezamos a ver quién es realmente en el que podemos estar sujetos nosotros, ¿sí? ¿Quién sostiene la vid? ¿Quién es la vid? ¿Quién es la vid en la cual nosotros podemos estar? Y entonces de ahí parte todo, ¿sí? Reconocer, reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, no somos capaces, o bueno, digo, tan solo de recordar, echar el cassette para atrás en mi vida y recordar todo lo que viví, pues yo en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi talento, yo nunca pude permanecer en Cristo, nunca pude permanecer en su palabra, nunca pude hacer lo que Dios quería realmente en mi vida, sino al contrario, hice todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que Dios quería en mi vida. Entonces,
Si yo realmente no reconozco a Jesús como lo verdadero en lo que puedo yo estar sujeto para comportarme realmente en la verdad, entonces, pues desde ahí ya estoy tronado y no reconocer exactamente que el que mandó a esa vid a morir en la cruz del Calvario, para que al final yo pudiera estar ahí unido con Él, es nuestro Padre Celestial. Él es el que hace todo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos unidos a la vid verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué empecé en el versículo 7? Porque necesitamos realmente reconocer si estamos permaneciendo en Cristo, si estamos permaneciendo en su palabra y de qué se trata ese permanecer. No simplemente decir, porque muchas veces nosotros creemos que permanecemos, pero a veces equivocamos erróneamente en el sentido que habla la palabra en nuestras vidas y la acomodamos a como nos convenga, a como creemos, a como pensamos, a como sentimos. Ese es un detalle muy importante que debemos de ver cada uno de nosotros y analizarlo, qué es realmente lo que tú entiendes cuando tú lees la palabra, cuando tú dices que permaneces en Cristo. ¿Sí? Porque al último, permanecer en Cristo significa tener su vida. Y como dice por ahí en Romanos, dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, tener su vida, ¿sí? Permanecer en su palabra, lo que Él habla exactamente, no acomodarlo ni decir, bueno, Dios dice esto, pero yo digo, que es muy común, ¿no? Exactamente, es muy común decir, pero yo digo que se puede hacer así también de esta forma. ¿Por qué? Porque pues Dios más o menos me lo está mostrando así, pero yo lo voy a acomodar de esta manera y lo voy a hacer de la otra. Entonces, Dios quiere que nosotros como pámpanos, ¿sí? Permanezcamos en la vid verdadera, pero exactamente con una relación íntima hacia el Señor Jesucristo para que entonces sepamos realmente quién es Jesús y al final, entonces, entender su vida, entender su propósito, entender lo que Él quiere realmente, ¿sí? En nosotros para que se cumpla esa palabra de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Entonces eso es lo primero, porque al final vamos a entender esta palabra para que no le erremos en decir, bueno, voy a hacer lo imposible, voy a tratar de permanecer en Cristo y permanecer en su palabra para que me conceda todo lo que yo pida, ¿no? Exactamente todo lo que yo quiera, ¿sí? No, al final vamos a aterrizar esto porque Dios está hablando, ¿sí? De ese versículo hacia atrás para que entendamos el contexto de ese versículo 7 para que todos los que permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra, entonces no creamos que porque permanecemos en Él y en su palabra, pues ya podemos pedirle lo que queramos, ¿no? Muchas veces en eso se equivoca la mayoría de la gente, en que Dios está obligado a hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en su palabra, estamos permaneciendo en Cristo. Pero ahora la otra pregunta es, ¿de qué manera permanecemos? ¿De qué manera estamos en Cristo? ¿De qué manera estamos adheridos a esa vida verdadera? ¿Sí? Y al final entonces empieza a decir en el versículo 2, ¿sí? Dice, toda rama que en mí no da fruto, ¿sí? La corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. He aquí el detallito, ¿no? Permanecer en Cristo, nuestra vida sigue su curso. La vida de Jesús está en nosotros y por lo tanto entonces nosotros debemos de recordar todo lo que él pasó, lo que, lo que él sufrió, cómo lo traicionaron, cómo sufría, cómo decía que no tenía ni dónde recostar su cabeza, cómo todo eso,
que al final nosotros tenemos que asimilarlo para que entonces cuando nosotros estamos pasando por tantas cosas, ¿sí? Que al final Él no dejó de dar fruto, ¿eh? Él no dejó de dar fruto. Él siempre estaba mostrando el fruto de su Padre hacia toda la gente que se acercaba a Él, hacia toda la gente que le conocía, que quería venir a Él exactamente. Él no dejaba de dar fruto a pesar de todo lo que le sucedía. Entonces, esto que que acabamos de leer es exactamente el meollo del asunto. Permanecer en Cristo, el fruto. Como ramitas, el fruto tiene que colgar, ¿sí? Para que exactamente toda la gente lo vea, que tú y yo realmente tenemos la vida, estamos pegados a la vida y tenemos la vida de Cristo por el fruto que damos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces exactamente tenemos que permanecer y a Dios, como no se le escapa nada de nuestras vidas, Él dice, esto no sirve y pum, lo corta. Y a nosotros, ¿qué? A nosotros nos duele. Muchas cosas que Dios corta, que poda, nos duele mucho, pero es necesario para que entonces nosotros demos el fruto que Dios desea, el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos por estar en la vid verdadera. ¿Sí? Es un detallazo de parte de Dios que nos pueda mostrar esto, porque al final, vuelvo a repetir, no sé cada quien de nosotros, pero al final tú tienes que analizar y yo tengo que analizar realmente cómo es mi permanencia, cómo es el estar en mí, en Cristo, cómo es que estoy ahí en la vid, qué es lo que estoy produciendo, qué es lo que realmente estoy dando en Cristo, ¿sí? Y si estoy dejando a Dios poder quitarme lo que no sirve, podarme, para que entonces mi fruto sea mejor y, y, y mayor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al final entonces ahí va a estar la permanencia, el estar, que la vida de Cristo realmente se refleje en mí, que la vida de Cristo realmente se refleje en ti. No por palabras, porque por palabras, híjole, cualquiera puede decir esto, ¿eh? No, pero que todos los que te conocen, que todos los que se acercan a ti, realmente vean ese fruto y se les antoje. Porque recuerdo el pasaje, bueno, vamos a ese pasaje rápidamente, vamos a Isaías 5. Isaías 5, ok. Isaías 5, voy a leerlo rápidamente, ¿sí? Dice así, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con los mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que dieran buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró
gritos de angustia. Y ahí paro. Veamos entonces esta comparación de lo que se narra en Isaías a lo que ya narra aquí Jesucristo y dirán, ¿qué pasa, no? Ah, claro, esto lo habla Isaías 700 años antes, más o menos, y fíjense qué comparación, lo que quiere Dios, que tu permanencia y mi permanencia en Él y en su palabra lleve a ese fruto que es bueno, que se antoja, que es comible. Pero muchas veces exactamente cuando tú permaneces por pensar que Dios va a hacer esto, aquello, lo otro, o, o, o porque eh, queremos exactamente condicionar esa permanencia, pues ahí es ahí donde nos equivocamos, porque el fruto que vamos a dar no va a ser grato, va a ser agrio, va a ser agrio. Y no te vas a dejar podar, no te vas a dejar quitar lo que estorba que tú seas un mejor pámpano para que ahí cuelgue el fruto deseable. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente cómo estamos permaneciendo y cómo estamos dejando exactamente que Dios haga las cosas para que nosotros podamos dar mejor fruto. Porque aquí en esta viña Dios hizo todo para que las vidas fueran para que la vid fuera excelente y en sus ramas colgara fruta, ahora sí que la uva deseable. Y al final dice, ¿por qué? ¿Por qué dio uvas agrias? Y te voy a decir, muchas veces como, como siervos, porque esta es palabra para los hijos, para los que están cerca de Dios, para los que se dicen ser hijos de Dios, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos y esa permanencia en Él, esa permanencia en su palabra, no es realmente en el espíritu, sino en la carne. Y estamos permaneciendo, pero en la carne, no en el espíritu. Y por eso exactamente, entonces, no nos dejamos podar, no dejamos que nos echen a bonito, no dejamos nada. Queremos hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque somos siervos, porque yo leo la palabra, porque yo la transcribo, porque yo entiendo así la palabra. No, hey, realmente, si nosotros somos estudiantes de la Biblia, vamos a comprender que al final todo esto va a llevarnos a que la vida de Cristo esté en nosotros siempre. Y donde quiera que vayamos, en lo más oculto, donde estemos, ahí esté la presencia de Cristo porque permanecemos en Él. Y entonces va a ser diferente el ver cómo permanecer en Él y en su palabra. Dice el versículo 3, fíjense cómo dicen en el versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Fíjense, ¿eh? Ok, nosotros leemos palabra. Bueno, desde que Cristo me atrapó, digo, no sé cuántas veces he leído la Biblia completa, no sé cuántas veces. ¿Para qué le digo? Te digo 3, 4, 5, no, la verdad no sé cuántas veces, pero la he leído, ¿sí? Debería estar súper limpio, ¿no? Porque me ha hablado su palabra. Pero he ahí el detalle. ¿Cómo hemos, sí, recibido esa palabra? ¿Cómo hemos recibido esa palabra? Para poder permanecer, para que la vida de Cristo realmente esté en mí, para que realmente su palabra yo la entienda y la ejecute, porque al final es eso, ¿sí? Permanecer en su palabra, escucharla
entenderla y poder llevarla a cabo. Esa es la diferencia, ¿eh? Esa es la diferencia entre aquellos que dicen ser cristianos y los que se aferran. Son de esos chilangos aferrados, ¿verdad? De esos chilangos aferrados a vivir la palabra de Dios, a no acomodar las cosas, a no creer que es así o es acá. No, como Dios realmente lo dice, como Dios realmente está hablando a cada vida que está aquí escuchando en este momento. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a estar limpios, vamos a estar podados, vamos a poder dar mejor fruto, porque realmente la palabra que nos habla Dios nos limpia, porque nosotros nos dejamos limpiar, ¿sí? Nos dejamos limpiar. Por eso, entonces, cuando Pablo habla en Efesios, que dice, el que robaba, no robe más. Y no le voy a acomodar de ninguna otra forma, no voy a poder decir, oye, es que esto ay, se le olvidó a este, y estoy viendo que se fue, y ay, me lo regaló. Dios me favoreció, ¿no? Así de simple, ¿eh? Y vamos más adelante, el que robaba no robe más, pero el que transaba no trance más, el que todo lo que viene a quejar a tu vida, ¿para qué paso lista, va? ¿Para qué paso lista? Todo lo que aqueja nuestra vida y que a veces no estamos limpios porque la palabra que escuchamos no podemos permanecer en ella porque la acomodamos a nuestro sentir, a nuestro favor, a como me conviene, ¿sí? Pero aquí dice claramente que esta palabra es esta palabra es la que nos limpia. Esta palabra es la que dice, ¿sabes qué? Esto no te sirve, aquello tampoco, aquí te voy a cortar este otro que no te deja crecer mejor, aquí te voy a quitar esta otra porque ahí no está dejando que el fruto salga y nosotros tenemos que dejarnos, tenemos que dejarnos limpiar porque esa es la importancia, porque vuelvo a repetir, no es la carne, no es la carne, no es el espíritu. Y como mujeres y hombres espirituales, al final tenemos que dejarnos, porque esos pámpanos que somos no podemos estar separados de Cristo. Y si decimos nosotros que estamos unidos a Cristo, entonces nuestra relación con Cristo es tal que nosotros sabemos que tenemos su vida, que nosotros sabemos que tenemos su presencia, que nosotros sabemos que somos portadores de la presencia del Altísimo, donde quiera que estemos. Y no podemos acomodarle de otra forma. No podemos escudarnos de esto, de lo otro o aquello. ¿Para qué? Para dejar ver nuestra carne, para dejar ver que no hemos sido limpiados, para dejar ver que no hemos sido exactamente podados, que no permanecemos legítimamente ni en Cristo ni en su palabra. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ahí vuelvo a repetir esto. Tú como portador de la presencia de Dios, yo como portador de la presencia de Dios, pues es porque permanezco. Y ningún fruto, ¿sí? Se va a dar si realmente yo no tengo la vida de Cristo en mí. Por eso exactamente decía en Isaías, oigan, dan uvas agrias. No sé si ustedes te estén dando uvas agrias. Ustedes no saben si yo estoy dando uvas agrias, pero Dios sí lo sabe. Él conoce, dice, hey, esa viña que plantea allí en la ladera fértil, son ustedes. Yo quiero que den fruto bueno y me están dando uvas agrias. ¿Eh? Y qué bueno, si no la están dando, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Nunca dejes de dejarte podar.
Nunca dejes de dejarte limpiar por su palabra. Entiéndela como Dios te está hablando. No la acomodes. No tengo que acomodarla a mi preferencia, a como yo soy. O justificarme por esto, por aquello, por aquella. No, porque al final Jesucristo nunca se justificó en nada y no se fue por otro lado. ¿Para qué? Exactamente su fruto en Dios se viera siempre, hasta el final, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante, ¿sí? Ahorita nos va a hablar en los siguientes, cuando una rama se cae, exactamente, se separa de Cristo, ¿eh? Y por ahí decía, ¿no? Exactamente, es entrar en algo que muchos estén de acuerdo o no estén de acuerdo, ¿verdad? Pero exactamente, aquellos que dicen creer, pero no permanecen, aquellos que saben alabar a Dios, que saben predicar, que saben orar, que saben ayunar, pero no permanecen, ¿sí? Se separan, están caídos, no están unidos a la vid verdadera, ¿sí? No es nuestro caso, gracias a Dios nosotros estamos unidos a la vid verdadera. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no? No se oyó los amenes. ¿Eh? Amén y amén. Estamos unidos ahí a esta vid verdadera, pero no debemos de dejar permanecer en Él, no en nuestra carne, no en nuestra carne, sino en el Espíritu, ahí con Él, para que su vida siempre esté reflejada en nosotros, en cualquier momento, porque al final nuestro ejemplo más latente para vivir una vida en Dios es Jesucristo. Si no permanecemos en Él, no podemos vivir una vida que realmente agrade a Dios, una vida que sirva a Dios, una vida útil. No podemos, porque separados de Cristo nada somos. Aquí lo dice en el siguiente versículo, ¿verdad? 5, dice claramente aquí, versículo 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada, en el versículo 5. Nada podemos hacer. Así que todos los que sabemos, que leemos la palabra, que decimos que oramos y todo, ¿sabes qué? Esto es lo que nos va a mantener, ¿sí? Es lo que nos va a mantener, que nunca pueda meterse en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros ya somos tan ungidos, tenemos tanta palabra de Dios, hemos transcribido tanta palabra, hemos memorizado tanto, hemos meditado tanto, que ya no necesitamos permanecer, que ya no necesitamos reflejar la vida de Cristo, ¿sí? Mateo 11:29 claramente dice, ¿cómo dice? ¿Eh? Como dice por ahí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Eh? Aprended de mí, no dice que aprendas de Bolaños, no dice que aprendas de Raúl, no dice que aprendas de Beto, no dice que aprendas de mí, no, aprended de mí, de Jesucristo, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si conocemos esto de Jesucristo, entonces cuando estemos, ¿sí?, en una situación que no somos ni mansos ni humildes, entonces acuérdate que ahí exactamente tu permanencia está en peligro, aunque tú digas que eres hijo de Dios, está en peligro porque no estás permaneciendo. La vida de Cristo no se está reflejando en mí, la vida de Cristo no se está reflejando en ti, ¿sí? Para nada. Debemos como dice por ahí el argot, debemos de ponernos truchas, debemos estar bien truchas con nuestra vida, porque al final el que seas pastor, seas líder, seas lo que seas, eso no te va a llevar realmente a permanecer en Cristo. Lo que te va a llevar a permanecer en Cristo es que tú reconozcas que sin Él nada eres, día con día, minuto tras minuto, hora tras hora, allí, que tú sepas que ahora
Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y entonces el fruto va a ser diferente. Ya va a ser un fruto siempre dejándonos podar, dejándonos limpiar por la palabra, y el fruto va a ser agradable, porque tú permaneces en Cristo, porque yo permanezco en Cristo. ¿Sí? Versículo 6. Dice así: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Digo, vuelvo, hay quien esté de acuerdo o no, pero aquí está claramente que mucha gente exactamente dice ser salva. Muchos dicen, y ese es un peligro muy latente en un cristiano, entre comillas, ¿verdad? Que, que por ahí, como lo dice la armadura de Dios, ¿no? Él se pone el casco de la salvación y anda por donde quiera diciendo que él es salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Pero al final no refleja la vida de Cristo. Está separado de Cristo, no permanece en él. Y nada más dejo un interrogante, ¿no? ¿Qué pasará con él al final de los tiempos? ¿Qué pasará conmigo si soy uno de ellos? Que aún permanezco, pero en la carne, no en el espíritu. Y de repente ya estoy en el suelo ahí, y de repente ya, pum, me recogen y pum, al fuego, me soy quemado. ¿Por qué? Porque no permanecí legítimamente en Cristo. Y mi fruto jamás pudo ser agradable, sino al contrario. Entonces, ¿qué pasó? Dice en Isaías: voy a quitar la valla, voy a quitar la torre, voy a quitar y voy a dejar, y voy a decirle a las nubes que no frieguen, que se seque. Recuerden que a Dios nada se le escapa. Dice la palabra claramente: no te engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer siembren, eso es lo que van a cosechar. Y nosotros tenemos que ver que la cosecha como ramas, porque estamos en la vid verdadera, sea excelente, que seamos uvas agradables, que nuestro fruto sea agradable. Y entonces si volvemos al versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué es lo que le quieres pedir a Dios? Porque permaneces, porque perseveras en Él, porque hay una relación íntima con Dios, porque sabes que dependes de Él, porque sabes que te tienes que dejar limpiar por la palabra de Dios y no debes de poner resistencia, sino al contrario, flojito y cooperando, ¿no? Así de fácil. ¿Qué es lo que quieres pedirle? Todo lo que quieras pedir para que sea hecho tiene que ser conforme a Él, a lo que Él piensa, a lo que Él siente, a lo que Él quiere, porque Él vive en ti. Esa es la forma de saber que se va a conceder lo que tú estás pidiendo, porque permaneces en Cristo y permaneces en su palabra, porque eres obediente a lo que Él te dice y porque su vida se refleja en ti, su vida se refleja en mí. ¿Sí? No a mi carne. Señor, yo permanezco en ti, dame un Mercedes-Benz último modelo, dame, Señor, esa residencia de allá, dame, Señor, esto, dame puro para la carne, puro para la carne, puro para la carne. Yo no te digo que no pidas las cosas pero yo recuerdo bien que dice claramente, Mateo 6:33, lo dice claramente, ¿no? Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura, ¿no? Y claro, tú crees que en mi persona no desea esto, no desea lo otro, no desea aquello, pero ¿sabes qué? Dios me ha dado, Dios me ha colmado de bendiciones. Él sabe los deseos de mi corazón, en serio. Y a veces yo le digo,
Señor, si tú quieres, dámelo, si no, de todos modos yo te sirvo y te amo y aquí estoy contigo, Señor. No porque no me vayas a dar esto o no me vayas a dar aquello. Yo digo, nada, Señor, tú ni me amas, ¿para qué te sigo? ¿Para qué permanezco en ti si no me quieres dar nada? ¿Sabes? Me dio la salvación. Me dio la salvación estando muerto en mis delitos y pecados. Me sacó de la cárcel cuando no merecía salir, cuando era enemigo de Él, cuando lo que merecía era muerte, era destrucción de parte de Él. Su misericordia llegó a mi vida. Y ahora el Señor me ha colmado de bendiciones de una u otra forma. A lo mejor no como yo quiero, pero no es como yo quiero, es como Él quiere. Es como Él dice, esto es lo que te voy a dar porque esto lo necesitas, esto es lo que te conviene, esto es para que tú veas que mi bendición, ¿sí? No añade tristeza con ella, ¿sí? Entonces, tengo que permanecer, no en la carne, sino en el espíritu. Tengo que permanecer para que entonces la vida de Cristo se refleje en mí, donde quiera que ande. Y por eso te invito a que siempre reflexiones en esto. ¿Cómo está tu permanencia? Tanto en Cristo como en su palabra. ¿Cómo está el fruto que está colgando de ti, que eres el pámpano, la rama, adherido a la vid verdadera, que es Jesucristo? Y nuestro Padre está cuidando de todo ello. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que estás pidiendo realmente por permanecer en Cristo? Tenemos que ver esto en una forma muy seria, para que entonces nosotros, nuestra vida, realmente entonces, donde quiera que te pares, hable de quién eres, hable quién vive en ti. Y entonces digan, híjole, es que hay algo diferente, exactamente tiene algo diferente. No sé qué pasa en él. Y tú es ahí donde vas a empezar a decirles que ese algo diferente y cómo lo pueden lograr, cómo pueden llegar a eso para conocer a Jesucristo, para saber quién es, para poder tenerlo en su vida, para poder que se refleje la permanencia, la permanencia, la permanencia. ¿Sí? Les decía, ¿no? Ahí en el 8, 31, 32, ¿qué les decía? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo eso que nosotros a veces todavía aquí lo traemos, lo mío, lo mío, lo mío, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Yo también me la sé. Sí, Dios, tú eres Dios y todo, y tu palabra es, pero yo también me la sé, la voy a acomodar de este lado, ¿no? Es como cuando, siempre pongo como ejemplo esto, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés, me vas a hacer el tabernáculo de esta forma, le vas a poner esto, le vas a poner, le dio todas las indicaciones, y Moisés no salió con su disparate de decir, sí, señor, todo está bien, pero por aquí le voy a poner, mira, aquí arribita le voy a poner una ventanita para poder asomarnos por ahí, para que tengamos vista panorámica. Ahora voy a poner por acá esta otra cosa. No, Moisés lo hizo tal y como le dijo Dios. ¿Por qué? Porque permaneció en su palabra. La palabra de Dios es lo que hace que nosotros exactamente funcionemos como hijos. La presencia de Cristo, permanecer en Él, su presencia es lo que hace que los demás vean que realmente tú eres diferente, que tienes algo diferente y eso diferente es Jesucristo. Creo que ahí le dejo.